En primer lugar, un caluroso saludo y sobre todo darle la enhorabuena al Ayuntamiento por estas actividades de sensibilización. Y yo creo que son actividades muy importantes porque permiten visibilizar el problema y dan ocasión para reflexionar en qué estadio estamos del camino que un día comenzó la sociedad española para poner sobre la agenda política la violencia sobre las mujeres, que bien sabemos antes estaba en el ámbito privado. Y bueno, gracias sobre todo a ustedes por estar aquí, por dedicar esta parte de la tarde a concienciarnos y a reflexionar sobre esta materia. Brevemente yo quiero dar unas pinceladas porque creo que la exposición de Carmen, y me siento muy honrada de participar en esta mesa tanto con Carmen como Teresa, que nos conocemos de hace tiempo, creo que ha sido muy ilustrativa y particularmente la visión que nosotros tenemos dentro del ámbito judicial es una visión en la que, como dice Carmen, pues tenemos que insistir en lo que es la formación especializada o específica en las características de la violencia sobre la mujer. Porque si volvemos en la vista atrás brevemente, y yo hoy, bueno, en estos días lo recordaba con ocasión del hecho luctuoso que ha dado lugar a este movimiento político para paralizar los desahucios o para conseguir medidas alternativas, pues tuvimos un hecho muy similar en el año 1998 cuando ocurrió la muerte de Ana Orantes, aquel hecho tan dramático. Recordarán que produjo concentraciones, salida de las parlamentarias a manifestarse públicamente y hubo un antes y un después. A partir de aquel acontecimiento, ya hemos cumplido una década, pues el problema de la violencia sobre las mujeres, sobre el que ya se venía trabajando, es cierto, en ayuntamientos, en instituciones, asociaciones de mujeres, pero en aquel momento se situó en la agenda política como una prioridad. Y es a partir de entonces cuando comenzamos a dotarnos de muchos instrumentos legales que eran necesarios. ¿Por qué? Porque hasta entonces las leyes no contemplaban las características específicas de este tipo de violencia. Características, pensemos, todos y todas quienes han tenido contacto con alguna mujer víctima de maltrato y con sus hijos e hijas, vemos como un hecho, por ejemplo, como es el lugar de comisión de este tipo de delitos, según nuestro estudio, más del 72% es dentro del domicilio. Y esto, que en teoría puede ser algo que pueda pasar desapercibido, luego tiene sus consecuencias y tiene consecuencias procesales, como puede ser que si ha sido dentro del domicilio, normalmente no hay testigos terceros ajenos a la pareja o los hijos. Y algunos de ustedes recordarán un antiguo dicho, sobre todo en el ámbito jurídico se conocía eso de hoy: si no tienes testigos distintos a tus hijos, no vayas al juzgado que no te van a creer, ¿no? Esto era algo que entonces circulaba. Bueno, pues eso es una característica propia, lugar de comisión de la violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja, que hay que tener en cuenta para poder dar una respuesta. Y otra característica, a mi juicio, la más difícil de gestionar, es la vinculación o dependencia psicológica, emocional o económica entre víctima y agresor. Y esa dependencia o vinculación, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en algo muy conocido, como son, por ejemplo, las renuncias, los perdones o los apartamientos del proceso, que algunos sectores interesadamente traducen en denuncias falsas. No son denuncias falsas, son el fruto del chantaje, el fruto del miedo, y es el fruto de lo que es la dependencia emocional, social, familiar o económica que tiene la víctima por el agresor. Yo, en mi experiencia como jueza, nunca había una mujer que le hubieran pegado un tirón del bolso perdonar. Una mujer
mujer que va por la calle, pega un tirón del bolso, ella iba, denunciaba, mantenía la denuncia, reconocía en rueda, reclamaba perjuicios y sin embargo he tenido mucha experiencia de mujeres que después de haber sufrido unas palizas brutales venían y pedían que se archivara, pedían que se lo sacara de la cárcel, venían a pedir que se olvidara. ¿Y esto por qué es? No es porque la mujer sea caprichosa y un día diga sí y otro día no. Hay que ir a las raíces. Por eso, y esto es una de las características que yo entiendo más difíciles de gestionar en el mundo del derecho, y es una de las características que más desgaste nos produce tanto a profesionales como a asociaciones de mujeres, organizaciones, porque tenemos que formarnos para tratar a la mujer siempre como si fuera la primera vez que viene, siempre como si fuera una nueva oportunidad. Esta es otra de las características específicas y tampoco las contemplaban las leyes con anterioridad. Es la ley integral la que diagnostica las causas, dibuja las características de este tipo de violencia e intenta aportar medidas. Yo, en mi actual responsabilidad, me ocupo fundamentalmente del funcionamiento y supervisión de lo que es el ámbito judicial. Es fundamentalmente mi tarea. Y bueno, pues nosotros hacemos informes sobre el funcionamiento de los órganos judiciales especializados y la conclusión es que la especialización da buenos resultados. Es cierto, como dice Carmen, que hay casos donde efectivamente se encuentra uno con profesionales, hombres o mujeres, que pues en un momento dado no atienden a esas características específicas, pero la verdad es que desde el ámbito del Poder Judicial se está haciendo un esfuerzo por lo que es la formación y sobre todo la formación en perspectiva de género. Pero evidentemente yo no voy a justificar en modo alguno al colectivo judicial, pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, mañana nosotros presentaremos datos de 7 años de funcionamiento de los juzgados de violencia y según nuestros datos el 72% de las órdenes de protección se conceden, el 72%. Es un porcentaje a nivel nacional, es cierto que en la Comunidad de Madrid el porcentaje es más reducido, pero la regla general es que un 72% se concede y se conceden dentro del plazo de las 72 horas. Y otro de los elementos que nos sirve para afirmar que la especialización está dando buenos resultados es algo en lo que yo insisto y fundamentalmente porque me parece muy importante, y es que en torno al 78,75% de las sentencias que dictan los juzgados de violencia en España, casi el 80%, por decirlo abreviadamente, son de condena. Son de condena por las primeras amenazas, malos tratos y coacciones. Y este dato me parece importante porque es muy importante intervenir en lo que son los primeros momentos del maltrato, de la cadena del maltrato. Nosotros, en el estudio que hacemos de muertes, víctimas mortales de la violencia machista, que lo hacemos anualmente, comprobamos que de 10 mujeres que mueren, entre 7 y 8 no habían presentado la denuncia. Y en aquellas que habían denunciado, que son minoritarias, pero son casos que nos preocupan y analizamos qué ocurrió en el proceso judicial, en esos casos comprobamos cómo efectivamente la muerte, el asesinato nunca es un hecho aislado, súbito, de un día para otro, sino que tiene una historia de malos tratos detrás. Por eso es muy importante actuar en los primeros momentos de amenazas, coacciones y lesiones.
¿Qué ocurre? Nosotros en el ámbito de la formación de los jueces y las juezas, desde hace años damos formación, formación que hasta el año 2009 era voluntaria, pero a partir del año 99 se consiguió institucionalizar en el sentido de que hoy día los jueces y juezas que van a un destino de violencia de género reciben formación obligatoria. ¿Y en qué consiste esta formación? Pues hemos pretendido que sea una formación multidisciplinar. Por ejemplo, yo tenía mucho interés en que dentro de esa formación conocieran los recursos, conocieran las casas de acogida de las mujeres en los destinos donde acudían y conocieran qué es la perspectiva de género, conocieran los instrumentos normativos internacionales en esta materia. Estamos avanzando en esta línea, pero yo tengo que ser franca, es decir, el conocimiento de las características específicas de la violencia de género y el conocimiento de cómo manejarlo con perspectiva de género le es exigible no solo a los jueces, porque los jueces solo dictan prisión si alguien se lo pide, si se lo pide el fiscal, si se lo pide alguna parte, sino que también es una formación que se exige a todos, como ha dicho Carmen, los operadores jurídicos, que es deseable. Y evidentemente, pues yo creo que las instituciones han venido haciendo un esfuerzo por la formación en fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ámbito de la policía local, en el ámbito de la fiscalía y en el ámbito del funcionariado corresponde a las comunidades autónomas dar esta formación. Pero hay algo clave. Cuando es más permeable esta formación es precisamente en el momento de aprendizaje en las facultades de Derecho. Eso yo lo tengo muy claro. Desde el momento mismo de las facultades de Derecho es donde debe de explicarse las características específicas de este tipo de violencia y cómo manejarla. Porque ese es el vivero de donde sale el resto de los profesionales que van a intervenir en el ámbito judicial o relacionado con el ámbito judicial. De tal manera que cuando ya nosotros en la escuela judicial recibimos a jóvenes que han superado las pruebas de acceso a la judicatura o las pruebas de acceso a la fiscalía, ya vienen con una conformación dogmática, ya vienen con un componente teórico-jurídico muy estructurado. Entonces es cuando normalmente, porque las facultades de Derecho no suele estar extendido el aprendizaje en perspectiva de género, son algunos excelentes ejemplos que aquí tenemos a la derecha, como el de Teresa, pero es muy importante que sea en la Facultad de Derecho donde se va extendiendo este conocimiento. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo por la formación. Ahora que la experiencia nos enseña algo clave. Las mujeres víctimas de malos tratos y sus hijas, que también lo son, aunque normalmente permanecen invisibles o invisibilizados, necesitan un apoyo y una información antes de presentar la denuncia, durante el proceso y después del proceso. Lo que podemos hacer en el ámbito de la justicia es paliativo. Habrá sentencia, habrá condena, habrá indemnización. En algunos casos él es insolvente y habrá que ir a la ley de asistencia de delitos de víctimas, pero lo que necesita la mujer desde el primer momento es una red de apoyo social, económico y asistencial que le permita eliminar esos miedos, que le permita enfrentarse al proceso de la mejor manera posible, sin dar, porque no se le puede dar tampoco falsas expectativas. La ley penal da lo que da, no da más,
pero lo importante es el apoyo social y asistencial, porque en definitiva lo importante es que tenga una nueva oportunidad para vivir sin violencia. Por eso, aún reconociendo que todavía tenemos mucho que trabajar en el ámbito de la formación judicial, yo creo que en todos los ámbitos hay que seguir trabajando en esa línea, pero seamos conscientes, son muchas las mujeres que han conseguido salir de la violencia gracias al apoyo institucional, y ellas nos tienen que servir de acicate para seguir trabajando en un tipo de violencia que, bueno, quienes vemos que se va manifestando de diversas maneras. Yo recuerdo cuando empezábamos a trabajar e identificar este problema, las casas de acogida o de tratamiento estaban solo con mujeres españolas. Hoy día ha cambiado totalmente el panorama, como la sociedad multicultural ha introducido nuevos factores, es decir, que es un fenómeno que se va mostrando y se va mostrando de manera cambiante, y por lo tanto tenemos que prepararnos para afrontarlo en sus distintas manifestaciones. En cualquier caso, yo termino dándole las gracias, porque gracias a mujeres y hombres como ustedes, pues se consiguió en la década de los 90 que el problema de la violencia sobre las mujeres se situara en la agenda política, y iniciamos un camino importante. Tenemos que seguir en ese camino, y tenemos que seguir a pesar de tantos obstáculos como surgen en forma de mitos falsos, como el mito falso de las denuncias falsas, en forma de mitos falsos como el de la ineficacia de las denuncias, o mitos falsos como que la droga, el alcohol o la locura es la causa de la violencia, ¿no? Estos son resistencias que están apareciendo, pero lo importante es que las detectemos y sigamos nuestro camino. Así que nuevamente muchas gracias, y ha sido un placer poder estar aquí.